Muchos quisiéramos una existencia llena de alegría y gratos momentos. Pero a nuestro pesar, la vida también nos incluye pérdidas, sufrimiento, tristezas. Hoy hablamos sobre el amor, la autocompasión y la aceptación para aspirar a una vida plena. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy te traemos el episodio número 55 y conversamos con Yaisha Vargas. Yaisha es periodista, columnista, practicante e instructora de meditación de conciencia plena, mejor conocida en inglés como mindfulness. Yaisha desde el 2010 ha sido autora de la columna 90 días publicada en el periódico puertorriqueño El Nuevo Día. En esta nos habla sobre su atrevido viaje de búsqueda espiritual para encontrar sanación y significado de manera profunda y definitiva. Este episodio es traído a ustedes por Podcasting Accomplices. Si quieres aprender a crear tu propio podcast, búscanos en podcastingaccomplices.com. Hola, muchas gracias Cristóbal por la invitación. Estoy bien emocionada porque es mi primer podcast. No te lo había dicho fuera del aire, pero aquí está. ¿Te puedes asustar ahora? Sí, esa es la sorpresa. A Yaisha la había conocido por sus escritos en la prensa, también en su presencia en las redes sociales, en temas afines. Pero ella tiene una trayectoria y una historia que es muy interesante y queremos conversar sobre eso. Estudié en el Colegio Nuestra Señora del Carmen en Trujillo Alto, me gradué de ahí en el año 1995 y luego estudié Comunicación General en la Universidad del Sagrado Corazón. Fui reportera de una emisora radial en puertorriqueña durante 5 años y luego trabajé en 2 agencias de noticias. O sea que fui periodista de Hard News, conozco el medio de la radio, de la agencia de noticias, del periódico. Hice producción de televisión muy brevemente. Antes de eso, sí. ¿Por qué decidiste estudiar comunicación y periodismo? ¿Qué te atraía de eso? Gracias, esa es una excelente pregunta. Porque yo sabía que yo quería escribir. Okay. Yo creo que como mucha gente en la adolescencia, uno lo escucha bastante, yo quería ser poeta. Claro, o sea, claro. la primera cosa que yo escribí en mi vida que salió de mí, que fue algo creativo, fue un poema. Okay. Y me encontré, o sea, fue como que yo me encontré. Y yo dije, pues esto es. Pero entonces uno escucha todos esos mensajes, te vas a morir de hambre. Y entonces fue tanta la presión que yo dije, claro. ok, quiero escribir, pero no me quiero morir de hambre. Entonces, la segunda opción, el trabajo que yo en aquel momento podía vislumbrar dentro del contexto social y económico en el que vivía, era entonces estudiar periodismo, que tenía una profesión. Pero antes de eso yo di varias vueltas. Mi solicitud de admisión a la universidad pasó por varios lugares, incluido el recinto universitario de Mayagüez, donde me aceptaron para estudiar ingeniería mecánica. Y de camino yo dije, tú es sigues que soltando esto no sorpresas. Esto no es, o sea, era esta cosa que por dentro me decía, es que por ahí no es, o sea, mi corazón no estaba ahí. Y yo dije, yo voy a ser tan infeliz siendo ingeniera, y no era por falta de capacidad, porque la solicitud fue una admisión temprana. Sí. Fue la admisión al Si te admitieron, no fue que hiciste... fue una admisión temprana. De hecho, el chiste es que la percentilidad de mi College Board más alta fue la de matemáticas, no fue español, no fue composición, pero ahí estaba mi corazón. Entonces visito la Universidad del Sagrado Corazón y fue este corazón abierto que me recibió, sobre todo porque yo había perdido a mi mamá un año antes. Y había una energía de consuelo allí que simplemente yo me llamaba, o sea, en contra de toda mi familia que había estudiado en la UPI, había una tradición generacional, y yo digo, no, yo voy al sagrado. Y entonces fue un poco fue un momento de mucha tensión, y fue durante varios años, ¿verdad? No, y después que fuiste admitida en la Universidad de Puerto Rico, recinto Mayagüez, que es una de las más difíciles de lograr admisión, sí. Entonces irte a Sagrado Corazón, que después
tiene su, ¿verdad? En aquel En momento aquel momento, sí. pero yo veía otra cosa. Es que yo no sé, yo no creía ese cuento de que entonces era como la segunda opción. Para mí no lo era en ese momento. Claro, y entonces, de hecho, con los años creo que me ha dado un poco la razón, porque ahora creo que la Universidad del Sagrado Corazón es una de las mejores instituciones en Puerto Rico. O sea, están tan avanzados en tantas cosas, pero empezó en esa época. Claro. Ellos ya tenían esa visión en los 90, que fue cuando yo estudié. Y creyeron en mí como estudiante, me dieron una beca, que así que fue que pude pagar la universidad. Era el saber que no solamente vamos a edificar el estudiante académico, sino también, o sea, había un staff que le preguntaba a los estudiantes, ¿tú estás bien espiritualmente? ¿Estás bien emocionalmente? ¿Estás bien? Y eso ahora se destila mucho. Ahora la gente está pendiente, o las instituciones están pendientes a formar un alumno, un profesional así, pero ya hace más de 20 años la Universidad del Sagrado Corazón no era normal. Lo tenía. Entonces, es por eso, porque tenía un corazón y tiene un corazón la universidad. Entonces, creo que esa formación ahora lo veo en la distancia, muy valiosa. Y luego entonces yo me fui a mi primer trabajo, creo que salí de la universidad como esa búsqueda del alma estaba ahí. O sea, yo decía, esto no es exactamente, ¿verdad? Quizás periodismo no es exactamente, pero es lo más que se acerca. Y yo traté de empezar a buscarme. De hecho, mi primer trabajo, mi primera práctica fue en televisión, de producción de noticias en televisión. No me gustó. No me gustó, fue como esto de que este no es mi mundo, este no es mi nicho. O sea, yo salí de la práctica, ok, gracias, pero esto no es. Y creo que fue una búsqueda honesta. De hecho, mi bachillerato iba a ser en redacción para los medios. Antes de ser periodismo, iba a ser redacción para los medios. Era la concentración disponible. Y yo, abriéndome camino a través de la redacción, porque yo sabía, o sea, escribir es escribir. Yo no sé qué es dentro de escribir, pero es escribir. Y yo agarré todos los créditos de escritura, de tal manera que ya mi bachillerato no era redacción para los medios solamente. Tuve que terminar un bachillerato en redacción general, porque yo le quise añadir redacción publicitaria, composición avanzada en inglés y redacción de guiones de cine. Y entonces ya no era un bachillerato en redacción para los medios, era un bachillerato en comunicación general, porque esa era la... Y, o sea, que yo lo que más hice en mi bachillerato fue aprender a escribir. Cuando llegó a radio fue interesante porque era una escritura tan y tan simple que era como que, ok, esto es, ¿verdad? Súper fácil. Sí. Tan simple que era difícil. Oraciones cortas para que las puedan leer fácil. Exacto. Se me hizo un poquito retante porque yo estaba acostumbrada a escribir mucho. Y oraciones largas, pero me adapté lo mejor que pude. Y cuando salí a la calle por primera vez a cubrir una noticia, yo recuerdo que yo sentí me sale la palabra en inglés, perdóname, exhilaration. Fue como esta adrenalina bombeando y, wow, o sea, como que this is it. O sea, aquí me encontré. Y estuve haciendo eso por 5 años. Cubrí Vieques en su época más álgida. Cubrí casi todas las campañas. Estuve allí el 1 de mayo del 2003 cuando se abrieron los portones. Cubrí casos de pena de muerte. Cubrí luchas ambientales. Y era muy apasionada, sobre todo con proteger a las minorías. O sea, las comunidades más vulnerables, la comunidad LGBT. Esa labor la estaba haciendo ¿para qué medio de comunicación? ¿Para radio? Lo puedo mencionar. Sí, claro, WKQ Radio Reloj. Sí, lo que es ahora Univisión Radio. Antes de que fuera Univisión Radio, cuando yo trabajé todavía era WKQ Radio Reloj. Allí trabajé en la mesa de redacción, ahí produje programas de radio, sustituía al presentador cuando no estaba. Y me fui puliendo poco a poco. Agradecí un montón, que me enseñaron un montón de cosas y veían en mí como una persona que potencialmente podía despegar. Y pues me encantaba. No pensé que radio me fuera a gustar. Y cogí clases de radio en mi bachillerato, pero realmente no hacía clic. Pero agradecí haberlas tomado porque cuando llegué a los medios se fue lo primero. ¿Y por qué te gustó la radio? Mira, ¿qué veías? Fíjate qué cosa otra vez está ahí. La conexión y el cariño de la gente. Era muy diferente, era un medio, había corazones abiertos, yo creo que eso fue, o sea, la radio es normal, el formato de que la persona que maneja el programa abre las líneas y recibe llamadas de las personas. Pero no solamente era eso, fíjate que y ahora que lo menciono, gracias por hacerme estas preguntas, porque yo estoy viendo en mí como una búsqueda constante. Yo buscaba que la gente se conectara entre sí. Y era algo que no había visto en otros medios. No, o sea, a veces en los medios hay tanta presión que cada cual está en su cubículo trabajando y no se conectan, no se miran, no. O sea, ¿verdad? Pero entonces cuando yo llegué a radio, aquello era como una familia.
Y entonces, pues, yo dije, o sea, como que el corazón me llevó por ahí. Okay. Y se me abrieron puertas. Pero, ¿qué pasa? Que ya, ¿verdad? Que yo había comentado que el talento de escribir estaba ahí como, y me tocó la puerta. O sea, era esta cosa que me decía, es que me gritaba, escribe. Okay. Y entonces yo terminé entonces yéndome a una agencia de noticias internacional, agencia F, española, que tenía un buró aquí en San Juan, una oficina, de hecho una delegación, porque manejaba toda la mesa del Caribe, o sea, todas las islas del Caribe. Y hubo gente que pensó que eso fue una mala movida, porque en WKQ, pues tú, si eres reportera, tienes un spot que brilla, que sale tu voz, y entonces, pues, alguien de hecho me dijo, tú vas a cambiar agencia F, o sea, WKQ por agencia F, era como hacerte un downgrade, y yo dije... Mira, como que el corazón, yo no le di la explicación, pero por dentro yo pensé que el corazón me lleva por ahí y yo tengo que escribir o sea, se va a morir, o sea, y entonces de ahí pasé a prensa asociada, que es súper competitivo, o sea, AP tiene una historia de haber sido la pionera que creó el formato de pirámide invertida que hoy todavía utilizan los medios. O sea, que yo estaba trabajando en un medio histórico. Y aquello fue una gran oportunidad. Además que el equipo tenía muchas de esas características. Competitivo, había una cultura de hacer las cosas muy bien, de pulir la noticia de forma que fuera excelente, que la redacción fuera impecable, pero también había mucha humanidad, o sea, se sentía como familia y de nuevo, o sea, yo buscaba ese tipo de cosas. Ahora, y hago un paréntesis porque no te dije que cuando estuve en el bachillerato, la clase que me hizo clic, que me dijo, this is it, para escribir, fue redacción de guión de cine. Y termino haciendo... Sí, cuando lo mencionaste ahorita vi el brillo en los ojos. No lo dijiste, pero lo expresaste. Y entonces terminé haciendo 2, que esto mucha gente no lo sabe. Yo albergué eso secretamente y entonces me metí a hacer un máster en línea, que fue la primera vez que hicieron un máster en línea en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y entonces yo terminé un máster en línea con un guión que se desarrolló en Vieques, porque como reportera eso era lo que yo estaba haciendo. Un guión de una historia romántica en medio de la desobediencia civil. Una historia así. Pero pulí el guión, se lo entregué a la profesora, le gustó, me dio recomendaciones, pero nunca lo moví para que se produjera ni nada, porque yo estaba en medio de pues poder ahorrar dinero para comprar un apartamento, o sea, la vida, ¿no? Y entonces luego aparece la oportunidad de escribir de hacer un máster. Yo quería hacer el máster en personal, o sea, de hecho yo traté de no hacer el máster en línea en la Autónoma de Barcelona, pero no me dejaron, me dijeron en línea o nada. Entonces, pero luego aparece igual el programa estaba empezando, yo no sé, me tocaron estas oportunidades, la primera edición de esos dos programas, yo participé. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Valencia, ellos tienen 2 campus. No sé ahora mismo dónde está el otro, creo que es Madrid. Pero el de Valencia estaba empezando un máster presencial. Y los guionistas que estaban eran gente que había escrito los mejores guiones en España hasta ese momento. Y yo dije, that's it. Pero era un sueño secreto. O sea, era como que yo no lo podía decir a nadie. Yo quiero ser guionista, o sea, porque era como que no, pero tú eres reportera, quédate ahí, o mira, esa es tu carrera, esa es tal. Pero nada, la vida sigue, ya cuando regreso entonces tengo una hipoteca, hay que pensar en poder hacer los pagos y la vida continúa y sigo siendo periodista y me sigue apasionando porque, o sea, yo empecé a escribir de manera muy visual. O sea, empecé a utilizar el lenguaje visual y lo incluía en mis notas y de hecho a veces pintaba con las palabras, al punto de que recuerdo una nota muy puntualmente porque me sorprendió, aquello para mí fue como una película. Yo cubrí el arresto del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá cuando lo acusaron de corrupción. Y ese día fue un día bien difícil, ¿verdad? Había el sentimiento, fue, ¿verdad? Fue como... Ese día yo recuerdo fue la primera vez que yo vi la fortaleza cerrada. Los portones cerrados, las puertas cerradas. Y era un día, bueno, hasta el cielo estaba gris. Y aquello nadie lo había documentado. Y para mí, eso fue como ver una película ocurriendo. Y yo pinté una nota, porque no fue que la escribí, la pinté con mis destrezas audiovisuales. ¿Sabes? Y esa fue como, bueno, AP fue un trabajo en equipo. No estoy diciendo que fue por eso. Fue un trabajo en equipo y el equipo de nosotros trabajó ese día. Nos ganamos un premio de la OPC. Del Overseas Press Club. Pero entonces, ese fue como el pico de mi carrera. Y después de ahí es que entonces
De ahí entonces todo en picada. Te conté el ascenso hasta el pico más importante. Sí. De ahí en adelante todo. Es que hoy justo estábamos hablando del término, estábamos haciendo un brainstorming, una tormenta de ideas, por decirlo. Y estamos hablando, y un concepto que salía era el punto de inflexión. El punto de inflexión. El tipping point famoso del libro de Malcolm Gladwell. Uh-huh. Y entonces justo que ahora tú mencionas ese punto de inflexión. Sí. Y ese punto, ¿por qué ocurrió? ¿Qué pasó que hubo esa trayectoria en una dirección y de repente llega a un pico y cambia la dirección? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pues mira, yo creo que en el budismo le llaman los 4 mensajeros, cuando el Buda sale de su castillo donde había vivido encerrado en lo que era una ilusión de vida que no era cierta, lo tenían viviendo en una vida artificial, que él no había visto sufrimiento ni muerte ni nada. Y a lo que él vio al otro lado de la muralla, uh-huh. Cuando él vio una persona enferma, una persona anciana, una persona muerta, etcétera, le llaman los 4 mensajeros. Okay. Pues mi mensajera, en ese momento en el que yo no tenía, o sea, te estoy contando que profesionalmente fue como, yo miro hacia atrás y digo, fue como estelar, o sea, toda esa vida, pero yo no tenía vida interior. Cuando mi mamá murió, cuando yo tenía 17 años, yo me divorcié de cualquier concepto de Dios. Okay. Y realmente no creía. Tuve una época de ateísmo que fue una época emocionalmente muy oscura. Y luego dije, está bien, voy a empezar a creer, porque leí un libro, ¿verdad? A raíz de cosas que me estaban pasando, que decía, por lo menos creo un poder superior. Yo dije, bueno, pues está bien, el universo. Se llamaba Las mujeres que aman demasiado, okay. De Robin Norwood, porque había tenido un par de relaciones interpersonales que habían sido desastrosas. Era muy joven, yo tenía 21 años, y yo dije, ¿qué pasa aquí? Y entonces ella hace la conexión, que falta un poder superior. Yo dije, está bien, voy a creer en el universo. Hasta ahí. Okay. No me hablen de religión, no me hablen de espiritualidad, miren, no me hablen adentro de un servicio religioso. Uh-huh. Y entonces, pues, lo que ocurrió me llegó uno de esos mensajeros, igual que le ocurrió en lo que la historia que se cuenta de Siddhartha Gautama, uh-huh. El Buda. Y ese mensajero fue la muerte de una amiga entrañable y querida, Laura Rivera Meléndez, que era periodista. Sí. Éramos compañeras de prensa asociada. Yo iba a empezar ese día. Un turno nuevo. Ella le íbamos a celebrar su cumpleaños número 24. Wow. Era más joven que yo, pero ya había hecho muchas cosas trascendentales en su profesión como ser humano, o sea, era una persona muy querida. Era como uno de esos seres que abarcaban tantas cosas y tocaba varios aspectos de mi vida. También éramos compañeras en la escuela de Derecho, porque esa fue otra. Tuve otro desvío. Yo tuve otro desvío y pasé por la escuela de Derecho de la UPR. y Laurita también era mi compañera. Okay. Entramos juntas. O sea que, ¿por qué entré a Derecho? Hago el inciso porque la fuente que más me gustaba cubrir, llegó el momento en que yo dije, bueno, voy a poner el sueño de ser guionista en el back burner, en lo que me desarrolló por acá. Y entonces, la fuente que más me gustaba cuando cubría periodismo era la fuente judicial. Me encantaba ver la dinámica, claro. Me encantaba los términos, la parte jurídica. Y yo dije, pues, vamos a ver. Y fue como vamos a ver, fue otra vez explorar por ahí. No era, definitivamente esa no fue. Okay. O sea, a veces como que me he sentido como que diantre, ¿verdad? Es que di un detour demasiado lejos. Pero como tenía que ver también mucho con usar la redacción y escribir, etcétera. Claro. Hay mucho drama, ¿no? En eso están conectados las películas y los casos judiciales. Había mucho drama. Sí, pues me fui por ahí, pero nada, en medio de esa búsqueda del ser, esa búsqueda de qué soy, quién soy, qué voy a hacer. Entonces Laura fallece. Okay. ¿Y cuál fue el golpe? Que yo había visto a Laura murió viernes 30 de septiembre del 2005. Yo la había visto viva en los pasillos de la Escuela de Derecho miércoles 28 de septiembre. Y estamos planificando celebrar su cumpleaños el lunes próximo, me parece que era, ya cumplía el 3 de octubre. Y fue como la vi viva, ¿sabes? Fuera de una pierna que tenía coja porque había estado cubriendo el funeral de Filiberto Ojeda Ríos, que fue la última cosa que cubrimos juntas. Wow. Ella y yo fue el funeral de Filiberto Ojeda Ríos. Y entonces
El miércoles la veo, está coja porque parece que una lastimadura haciendo esa cobertura. Y entonces, de momento, nos vemos luego, qué chévere, tal. Viernes recibo esa llamada y jamás olvidaré dónde estaba y cómo me tuve que sentar, porque simplemente el shock de que alguien me dijo, o sea, Laura falleció por teléfono y yo, o sea, como que todavía lo recuerdo y me sorprende igual. Y después de ese momento, después de pasar el shock, el llanto, fue como, ¿dónde está Laura? O sea, ¿dónde se fue Laura? Entonces se abre lo que ahora, después de muchos años, verlo en perspectiva, con otra perspectiva espiritual que ahora sí tengo, se abre para mí, desde mi perspectiva, mi explicación de ello, se abre una puerta dimensional. Sí. O sea, se abre lo que ahora entiendo como la realidad absoluta. Pero como yo no lo entendía, mi mente racional no tenía guía, ni mapa, ni qué es eso. O sea, yo veía esa oscuridad tan vasta y pensaba que había algo erróneo con ella. Claro. No sabía qué era ahora el otro lado de la vida, ahora lo entiendo. Y entonces pues empieza el viaje, yo creo que empieza ahí, ese fue el detonante. Okay. Me cuestiono por qué no puedo parar de llorar. Claro. No puedo, o sea, yo seguí llorando y seguí llorando y seguí llorando. Déjame preguntarte, antes de continuar, a mí me ha pasado, me pasa bastante a menudo, cuando alguien muere, sí. A veces más que la pena o el dolor de la pérdida, algo que a mí me impacta mucho es el yo evaluar mi vida. A mí me pasa que, por ejemplo, yo veo una persona que muere y veo el impacto de esa persona, el legado que dejó, sí. Y me pongo a cuestionarme si mi legado es así. Entonces, exacto. Es más que muchas veces el dolor de perder a alguien conocido, a alguien querido, es como un momento de reevaluar cómo estoy viviendo mi vida y si quiero vivirla así. Sí. Entonces no sé si eso a ti también hay algo de eso. Sí, definitivamente. O sea, haber visto el legado que dejó Laura siendo tan joven fue como una evaluación de qué estoy haciendo yo y qué estoy haciendo yo para dejar este mundo en mejor condición. Pero más allá había algo que yo no comprendía. O sea, era esta cosa que era como una nada que lo abarcaba todo. Okay. Es que no lo puedo poner en palabras. Simplemente se abrió la vida. Se abrió la vida, pero no de... fue como si se hubiese... No, yo no sé si se me abrió la vida, se me rompió la vida. Yo creo que es la frase correcta. Se me rompió por dentro una membrana que me protegía de ver que había una dimensión más allá de la dimensión física. Es como la famosa píldora azul y roja de la famosa película, ¿verdad? De Matrix. Sí, que de repente o te quedas en esta simulación o de repente descubres una realidad que no es para nada. Que no era agradable para nada. Agradable con muchas cosas, con muchas. Exacto. Entonces, pero a mí no me la ofrecieron la píldora, a mí me dieron un golpe. Fue como, no, y a todas las personas que pasamos por esa pérdida. Pero entonces empieza una búsqueda espiritual y yo pues empiezo a estudiar pues con unos maestros, etcétera, en aquella época. Pero no surtía efecto nada de lo que había hecho en términos holísticos. Acuérdate que yo creía en el universo, entonces empecé a ir al naturópata, empecé a tomar clases de yoga, empecé a ir al quiropráctico, empecé a hacer otras cosas que me traían una sensación de wellness que yo creía que yo estaba haciendo yo sola. Claro. O sea, yo pensaba que tenía esta formación individualista de yo estoy haciendo todo esto y este es el resultado de mí. Pero nada de eso podía resolver ni curar. O sea, yo iba al naturópata, iba al quiropráctico, iba a hacer la yoga, etcétera, pero era como tratar de ponerle una curita a un accidente aparatoso. Sí. O sea, aquello no funcionaba. Sí. Y yo no sabía lo que era, entonces, claro, empecé a pensar, pues hay algo erróneo conmigo. Y la gente a mi alrededor también pensaba, ¿a ella qué le pasa? Porque no puede parar de llorar, o sea, algo erróneo con ella. Entonces se empezó a buscar que si era que tenía alguna condición física, se empezó a tratar holísticamente para diferentes cosas, si era algún desbalance en el cuerpo, que si era el páncreas, que si era lo que fue, las hormonas, que si era, etcétera. Y era que yo simplemente no sabía y no había aprendido, nadie me había enseñado a procesar todas las cosas que yo había vivido. O sea, todo eso estaba contenido en una cápsula, encapsulado en mí, a presión.
Estaba encapsulado a presión el duelo de mi mamá, la muerte de mi mamá, claro. Haber perdido parte de mi niñez, porque yo, no solamente por el fallecimiento de ella, sino por otras circunstancias familiares. Yo como que sentía que no había podido crecer nutrida emocionalmente como hubiese, ¿verdad? Quizás por eso empecé a buscar esa sensación de mamá o familia en otros espacios. Y pues nada, yo dejo la escuela de Derecho porque no tenía sentido. No tenía sentido. Y además de que yo dije, es que yo no voy a ejercer esto. Entonces necesitaba atender aquel duelo que había abarcado toda mi vida, que había abarcado todos los aspectos de mi vida. Pero entonces fue empeorando, aquello siguió empeorando y empeorando y empeorando, aunque yo estuve haciendo en esos años lo más que pude, más allá de todas. Yo no sé qué más yo pude haber hecho. Yo no sé qué más yo pude haber hecho con los procesos que se me ponían al frente. Yo agarraba lo que fuera, holísticos, procesos convencionales, y entonces lo intenté todo. En el 2010 tuve otra crisis de vida. En el 2010 entonces tuve otra crisis de vida porque lo que estaba tratando de hacer para salir de ahí tampoco funcionó. Entonces en el círculo en el que yo me movía, veían que yo no... ¿En ese entonces todavía seguías trabajando como periodista? No, yo dejé el periodismo en el 2008. Okay. Y entonces me fui a dar clases de yoga. Ok. Y entonces yo entendía que podía... Bueno, en el lugar en el que estaba me dijeron que confiara en que el grupo iba a poder apoyarme en mi proceso. Así que yo decidí por primera vez, fíjate que fue la palabra que escribí, vulnerabilidad, ser vulnerable y contar y dejar salir mi dolor. Porque me insistían, deja salir el dolor, etcétera, etcétera. Estás en un lugar seguro, aquí hay gente que puede apoyarte. Como que incluso hubo un día que alguien me regañó por no confiar en el grupo. Así que decidí hablar. Pero entonces el día que hablé, fue tan fuerte lo que salió. O sea, fue la tapa del geyser que se destapó, lo que se destapó. Sí. Y al otro día yo recibí una llamada diciéndome que había sido erróneo haber hecho eso, haber hablado sobre mi dolor y porque estaba afectando a todo el mundo. Empecé a escuchar que pues era el karma de un estudiante, que por favor buscar ayuda en otro lado. Y yo recuerdo que entonces fue otro shock encima de lo que ella estaba viviendo porque ya yo había buscado en muchos lugares y no tenía dónde ir. Claro. Así que esa crisis duró 90 días. De yo tratando de buscar maneras de seguir perteneciendo porque no tenía más emocionalmente a dónde ir. Y pues terminó con un email invitándome a un ashram en India y me fui. Y me dieron el gobierno de la embajada de India en Nueva York, me dio una visa de 90 días. Y entonces ahí yo vi una... Una opción. No solamente eso, que dije 90 días de crisis, 90 días de visa, y en el último día antes de yo irme, o sea, el avión salía mañana, 24 de septiembre del 2010. Pues el 22 o el 23 yo me senté en el que era mi cuarto en la casa de mi papá, con todos los tereques que había estado mudando fuera de mi apartamento porque ya no lo podía pagar. No. O sea, me quedaban como $600 en la cuenta de banco. No podía trabajar porque por la crisis que había estado viviendo, la nueva, la de 2010, yo no podía como que sumar 2 más 2. Ya había sido demasiado en mi sistema nervioso. Y en mi cuarto de ser joven adulta, con todas las cosas que se estaban disolviendo de mi vida y los muebles aquí y allá, etcétera, la ropa, o sea, imagínate como que el fondo, claro. Tocando fondo, aunque yo sentí que yo seguía cayéndome, no había fondo. Yo dije, yo tengo que escribir, o sea, o escribo o me muero, fue algo así. Okay. O escribo, o sea, yo sentía, yo me estoy muriendo, o sea, he vivido tanto y tanto dolor. Y yo dije, yo voy a escribir. Yo voy a escribir y se va a llamar 90 días. Y porque necesitaba escribir y porque necesitaba también una forma de sostenerme económicamente. Claro.
Y entonces el periódico El Nuevo Día me había llamado 2 años antes, cuando yo dejé el periodismo activo, la que era mi jefa en prensa asociada, quería ayudarme, conocía, yo no le pedía esto a nadie, simplemente llegó, conocía a la persona que trabajaba en Por Dentro, y la persona que trabaja en Por Dentro me llama y me dice, sabemos que están dando clases de yoga, pero estamos buscando gente que pueda escribir sobre cosas holísticas, pero que tenga el estilo periodístico, y tú pues ya tienes todos estos años de experiencia. Y empecé a escribir sobre temas de yoga y cubrí varias cosas bien chéveres. Pero entonces en ese momento la editora de Por Dentro había cambiado y yo le dije, yo estoy pasando por esto. Y yo he aprendido, y ese fue el motivo. Yo había aprendido tantas cosas que no eran parte del mainstream de la información en ese momento. O sea, nadie hablaba de crisis de vida, de los duelos estancados, de las 5 etapas del duelo, de cómo tú te levantas de lo peor que te ha pasado. Esa capacidad de ser vulnerable en un medio masivo. Eso no, yo no veía que nadie lo hiciera de forma, bueno, la colega Lili García, ella sí lleva muchos años haciendo eso, pero no era lo común. Entonces yo decía, ¿cómo uno se entera? ¿Cómo es que uno se entera de que esta parte de la vida también hay que sanarla, desarrollarla, que es integral, es la otra mitad de un ser humano? Exacto. Entonces, pues fue como también este grito de rebeldía de decir, vamos a hablar de esto. Entonces fue también decir, ¿cuántas mujeres hay allá afuera? Y digo mujeres porque vi en mi camino de recuperación que la mayoría eran mujeres. Sí. ¿Cuántas mujeres hay allá afuera que nadie les ha dicho, tú sabes qué, estás llorando un duelo, no hay nada erróneo contigo? No es que tú eres un ser, no es que eres una persona tóxica, hay que darle de codo, eso no es verdad. Claro, o sea, estás pasando por un momento de oscuridad no y mereces apoyo. No es ni debilidad, ni es simplemente normal. Exacto, estás pasando por un momento de oscuridad que es normal en la vida de un ser humano y tú mereces apoyo. Entonces yo empecé a escribir todo lo que me estaba pasando con la esperanza de conectarme con otras personas que lo estuviesen atravesando y no se sintieran solas y yo no me sintiera sola. Entonces, yo digo que mi intención no era herir a nadie con lo que yo estaba diciendo, pero inevitablemente al haber escrito sobre la crisis que viví, pues eso causó incomodidad. Claro. Tú sabes, en la gente que estaba a mi alrededor en el momento en que me dijeron, vete, tú sabes. Y yo no tuve intención nunca de causar dolor, pero sí expresé mucha ira. Estoy consciente, porque me dolió muchísimo. O sea, yo amaba profundamente el círculo espiritual en el que yo estaba. Yo pensaba que yo me iba a quedar ahí y que esa iba a ser mi familia como definitiva en términos, ¿verdad? Que he contado varias veces que he tenido esa búsqueda. Y pues al no ser así, eso sí que me desmoronó absolutamente. O sea, yo creo que más allá de la muerte de Laura, lo que impulsó 90 días fue, no es posible que un ser humano ame tanto a sus pares a sus pares en una comunidad espiritual y te digan, o sea, te traten así. O sea, para mí eso no era aceptable. Okay. Y entonces eso fue lo que provocó, yo creo, eso fue lo que provocó la trayectoria. Ahora, de la misma forma digo, yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado fue haber conocido a mi maestro Robert Bromet cuando yo llegué a Unity Village. Okay. O sea, Robert tenía no solamente la experiencia de que lo ¿Unity Village en dónde? En Missouri. Okay. Robert le había pasado, Robert había sido ingeniero, tuvo una maestría, incluso tenía una maestría, tiene una maestría de la Universidad de Ohio en ingeniería. Y la vida lo sorprende lo lleva por otro lado y termina siendo ministro Unity. Okay. Pero siendo ministro Unity, teniendo un ministerio en el medio oeste de Estados Unidos, él cuenta en su libro Finding Yourself in Transition, y aquí fue, yo digo, que ocurrió como el punto de inflexión. Él tiene un ministerio, está casado, tiene una vida, y un día sueña que sale de su casa por la noche y ve el cielo totalmente, su casa se derrumba y ve el cielo totalmente, todo el cosmos, o sea, el cielo, el cosmos, estrellado, ¿verdad? Sí. Y luego de eso, su matrimonio se derrumba, poco después de ese sueño, su matrimonio se derrumba, pierde su casa y pierde su ministerio.
Entonces en esa nada, porque es como una nada, que todo está alrededor, no hay nada alrededor, o sea, ya no tienes una identidad profesional, ya no tienes una casa, ya no tienes una hipoteca, ya no tienes, o sea, uno se descompone, se hace composta, se torna en abono. Sí. Y entonces de ahí es que sale una nueva vida de él como maestro de Vipassana, encuentra la meditación mindfulness en su raíz de Vipassana, que es una raíz monástica. Y eso es lo que me enseña. Cómo tú navegar en esa sopa orgánica. Ese humano, esa humana que está hecha una sopa orgánica. Y entonces, pues, lo maravilloso de haber estudiado con Robert es que nada de lo que yo estaba atravesando era erróneo. Nada era equivocado. No había nada mal, no había nada equivocado conmigo. No había, o sea, yo simplemente me había convertido en abono. Okay. Y eso era para él un proceso totalmente natural. Entonces, me guía, lo más que ofrece es un espacio, me da espacio para que salga entonces el duelo, da espacio. Y él, la presencia suya, era una presencia que emitía bondad. O sea, ante todo lo que yo le trajera, él simplemente me decía, si yo le decía, pues estoy triste o tengo rabia, ok, pues entonces, ¿cómo se siente la rabia? Me llevaba a identificar cuál era la experiencia en mi cuerpo, dónde estaba y si le podía hacer espacio a esa experiencia, ¿verdad? Y entonces me invitaba a escribir, tú sabes, sobre cómo era esa experiencia. Me enseñó a acompañarme. Más allá de que yo me enganchara a un maestro para que entonces fuera mi paño de lágrimas, él me dice, no. Entonces, ¿cómo te acompañas tú? ¿Cómo creas tu propia presencia compasiva de acompañamiento? Sí. Y ese fue el mayor regalo, porque me apuntó hacia adentro, pero no lo hizo culpándome por mi experiencia pasada. No me dijo, es que tú tienes un karma inarreglable. O sea, no, él me dijo, esto es lo que vive un ser humano, y entonces hay espacio para él. Claro. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 55 y conversamos con Yaisha Vargas. Eso que tú mencionas de la gente buscando un maestro. Sí. Yo he podido observar eso, personas que van, yo le diría, coleccionando gurús en sus vidas. Sí. Y entonces siempre este concepto de que el maestro es el que va a transmutar tu karma, va a quemar tu karma. Ajá. Y entonces, cuando te lo ponen así tan romántico, el gurú y el maestro se vuelve un concepto que la gente empieza a buscar y a perseguir. Sí. Y yo hace tiempo ese concepto en mi vida, yo como que no lo veo igual. No lo ves igual. De hecho, yo lo vi así durante un tiempo y coleccioné un montón de maestros en el camino, porque yo hice ese viaje y de todos aprendí algo, pero entonces Robert me enseña un concepto totalmente diferente. Robert no, a pesar de que su presencia es espectacular, o sea, una presencia bondadosa y que abarca, él se vestía como un tipo normal, tenía un trabajo, a ese momento estaba dando clases como ministro de Unity en Unity Village, pero tú lo veías caminando por la calle y él no tenía ni las alhajas, ni el séquito, ni la música, ni nada de eso, porque que no se trataba de eso. Ay, era que simplemente para él esa presencia era algo que todos los seres humanos tenemos capacidad de desarrollar, y de hecho es el camino. Sí. Es el camino. Yo creo que en ese concepto del maestro y del gurú se crea como una codependencia, espiritual, porque tú necesitas el maestro, pero el maestro necesita a sus seguidores, y ambos están equivocados, yo creo, en esa... O mantener un sistema económico dentro de la comunidad. Sí, yo recuerdo a mi maestro de yoga, Ganga White, que se refería a otras personas, y decía esta persona y sus white swans, sus cisnes blancos que le seguían a todos lados, ¿verdad? Se vuelve un ambiente así como de codependencia entre maestro y seguidor. Sí. Y lamentablemente yo vi también, o sea, se presta para abuso. O sea, recuerdo haber leído sobre una comunidad que encontré en uno de los lugares que visité. Y algo me en la piel me decía, esto es extraño. Y cuando empecé a buscar en línea, había un montón de reportes de que los ashrams que tenían en otras partes del mundo, un montón de voluntarios deprimidos, o sea, gente que, pues, o sea, el gurú es como una droga y te levanta y te eleva, y luego cuando tú regresas a tu cuarto, te vuelves a deprimir porque, o sea, that's not it, o sea, lo estás buscando afuera. Claro. Lo estás buscando afuera. Pues Robert hizo hacía ese maravilloso regalo a sus estudiantes, que de entrada te mandaba a mirar hacia adentro y a encontrar tu propia presencia.
Y entonces recuerdo que él me decía, cuando yo le decía que tenía esos baches en que no sabía cuál era el próximo paso, a dónde voy, él simplemente de nuevo me decía, sigue preguntando. O sea, sigue preguntando, sigue preguntando. Y entonces a otros momentos que parecía que el camino se abría, me decía más o menos, pues mira, sí, el camino es así, o a veces es así, o a veces es así. O sea, era una guía liviana, pero para mí era súper acertada. O sea, claro, yo creo que también tenía que ver el hecho de que teníamos personalidades muy parecidas. Y que habíamos vivido cosas muy similares también, o sea, los fracasos profundos, etcétera. Y entonces hoy día no concibo, de hecho, siguen siendo unas enseñanzas fundamentales en mi vida, y no concibo, yo creo, a veces digo, no concibo mi vida sin haber conocido a Robert. Sí. En estos días escuchaba un episodio de un podcast y tenía un científico, pues, con neurociencia, ¿verdad? Neurológico, no sé, no recuerdo su especialidad en este momento, pero él hablaba de que el cerebro, la mente humana, desde nuestros tiempos en las cavernas y nuestra evolución, el cerebro humano está buscando llenarse con certeza. La incertidumbre puede ser signo de peligro y de muerte. Sí. O sea, la incertidumbre en tu vida significa que tú no puedes garantizar tu sobrevivencia. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista del hombre primitivo, eso se va acumulando en tu mente. Entonces, tú la incertidumbre tú no la quieres. Tú el cuarto oscuro, que tú no ves lo que hay, exacto, es peligro para ti. Es bien fuerte. La incertidumbre es una de las cosas con las que se me hizo más difícil estar. Claro. O sea, cuando uno empieza a aprender a manejar su propia mente, ¿verdad? Esto es como aprender a que la enseñen a manejar un vehículo, kayak, a pilotar un avión. Es algo parecido. Claro. Y entonces yo recuerdo, antes de yo tener ese aprendizaje con Robert, alguien hizo un comentario una vez en un círculo espiritual diciendo algo así como que, pues, que difícil es estar con la incertidumbre, pero se lo dijo a otra persona. Yo sentí que fue como un poco como de que, hay gente que no sabe hacerlo, son como ignorantes o no saben, o yo soy superior porque lo sé hacer. Y claro, yo recuerdo que yo me sentí como que, ¿cuál es el problema con sentir miedo por la incertidumbre? Como si estuviese mal. Claro, entonces, claro. Luego entendí como lo que explica. O sea, es una de las peores sensaciones con las cuales poder estar. Claro. Cuando digo esto, es que estoy tratando de traducir que las frases que aprendí de mis maestros de Vipassana, can you be with this? O sea, puedes hacerle espacio a esta experiencia. Claro. Pues, para mí fue imposible durante mucho tiempo, sobre todo después de esa crisis del 2010, poder hacerle espacio a la incertidumbre. No podía. O sea, no me pidan, después de todo el dolor que cargo, poder hacerle espacio a la incertidumbre porque no puedo. Agraciadamente, en ese espacio, esa sangha de Robert de Vipassana en Kansas City, estaba bien decir, con esto no puedo estar ahora. Ok. O sea, no es que entonces era un retrasado espiritual por no poder abrirle la puerta a eso. Claro. Pero entonces, fíjate que se abre otra puerta. Puedes estar con la resistencia. Puedes hacerle espacio a tu resistencia. Y casi siempre la respuesta era que sí. O sea, que por algún lado la puerta se abría. Y todas las experiencias humanas son un portal para eventualmente tener contacto con la realidad absoluta. Pero esa no puede ser la meta. Porque entonces es otra vez tratar de agarrar, tratar de forzar, tener la experiencia del absoluto. Y eso no ocurre. Algo que se puede planificar. Eso simplemente pasa cuando pasa. Y que a veces pensamos que los estados son absolutos y permanentes. Uh-huh. Y a veces queremos ser felices porque llegamos a este sitio como un trabajo, ocupamos una plaza y somos permanencia. Y no, entonces no hay momentos de certeza, de seguridad, de alegría, de júbilo, pero hay momentos de dolor, de tristeza, de incertidumbre, de no saber qué hacer, de desesperación. Momentos como por ejemplo, después del huracán, ver todo y entonces, ¿qué haces con lo que sientes si no puedes hacer nada? ¿Aceptar? ¿Verdad? Tú sabes que yo, gracias por contar lo del huracán, porque eso fue un reto bien grande para mí. Ya yo estaba en mi primer año de certificación. Llevaba unos cuantos meses en la certificación de mindfulness. Y cuando el huracán ocurrió, yo las primeras semanas tuve suficiente gasolina de meditación, pero después de eso el mindfulness dejó de funcionar. Okay. Dejó de funcionar. Y fue bien
fuerte, porque yo decía, esto yo no se lo puedo decir a nadie. Yo estoy estudiando para ser facilitadora de mindfulness, Claro, esto yo no se lo puedo claro. contar a nadie, qué vergüenza, etcétera. Menos mal que Jack Kornfield en su gran sabiduría nos había dicho, nos hizo el siguiente cuento. Yo acabo de llegar de una graduación en Harvard y hubo un orador que le dijo a los estudiantes, llegará el día en que se equivoquen y la gente les va a decir, ¿y tú te graduaste de Harvard? Y luego nos miró a nosotros y nos dijo, y algún día ustedes van a tener un reto y la gente les va a decir, ¿y tú eres maestro de mindfulness? Sí. Yo lo cogía con mucho humor y recuerdo Sí. el salón entero nos reímos porque es que no es que uno va a dejar de ser humano o estar parado en un pedestal o tener un poder superior, ¿verdad? A nivel del ego, no. Así que yo, habiendo trabajado también la filosofía de 12 pasos, me arrodillé y yo dije, esto no funciona, no sé qué hacer, ayúdame. O sea, estoy totalmente vulnerable y a expensas de poder recibir alguna guía divina de donde sea. Y entonces llegó en ese arrodillarme, llegó entonces la idea de rezar. Lo que vino a mí fue la imagen de cuando yo tenía 8 años y mi mamá me enseñó a rezar el rosario. Claro. Y entonces pues agarré un rosario y empecé. Y la repetición, Padre nuestro que está en el cielo, te salve María, taca, 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 taca. Claro, hay una explicación científica, que es que la repetición es una forma de concentración, Sí, pero sí. yo no estaba pensando en nada de eso. O sea, yo solo sé que yo me pude sentar después de hacer 2 rosarios, creo que fue corrido, porque así de mucho, era un dolor que me ardía en mi mente, de tantas vivencias que tuve durante la tormenta, que me pude sentar a estar con el bloque de depresión que había en mí luego del azote y de las cosas que estaban ocurriendo a mi alrededor. O sea, mi familia tuvo unas dificultades extraordinarias luego de la tormenta. Entonces yo sentía que había como este bloque de depresión dentro de mí. Y entonces la Vipassana, que radicalmente me ha enseñado, siéntate con lo que sea. Pues yo me senté a mirar. Miré el bloque y recordé las preguntas de Robert. ¿Puedes respirar dentro de esa experiencia o dentro de esa emoción? Y yo dije, sí, yo puedo respirar dentro de la depresión. Así que respiré, empecé a sentir que ese bloque se empezó a expandir y a expandir y a expandir. Y luego de un rato empecé a ver que lo que se estaba expandiendo no era el bloque de oscuridad, era yo. Entonces, luego de eso se abrió el cielo entero y vi las estrellas y sentí liberación. Y el bloque de depresión era un punto dentro de todo ese firmamento. Claro. Ese es el poder de la meditación vipassana, de la práctica de RAIN, que es reconocer, aceptar, investigar y nutrir cualquier necesidad que haya. Entonces, pues, o sea, el mindfulness regresa por otro camino, pero recurro entonces a una práctica occidental, que es el rosario, para que sea mi puerta de acceso. Déjame decirte con esto del rosario, es que a veces la gente de repente las cosas se ponen de moda. Ajá. Y dice, no, mi familia antes rezaba rosarios y no, eso ahora yo hago mantras. Ajá. Y hago cánticos y otras cosas. Pero entonces la gente siempre quiere buscar las diferencias. La diferencia. ¿Qué es diferente de esto, de aquello? ¿Y en qué no se parecen y son diferentes y son otra cosa? Pero cuando tú empiezas a ver que en todo hay similitudes y empiezas a ver que el beneficio del mantra o el beneficio del rosario o el beneficio del canto gregoriano o el lo que sea, hay cosas en común. Entonces tú no tienes que estar buscando esa separación entre todos. Correcto. Y reconoce la importancia, el beneficio de una herramienta. Exacto. Que es universal, que es más allá de lo que quien lo promueve o quién lo creó, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Sí, de hecho yo conté esa historia en mi próximo, eso fue en octubre, eso que te conté fue en octubre, y en noviembre fue mi tercer retiro de certificación de una semana con Jack Kornfield y Tara Brach. Entonces, al ellos enseñarnos, yo me levanté y pregunté, yo dije, en estas condiciones, después de haber pasado por este huracán, de hecho llevo 2 meses y medio sin sentir lo que es una ducha caliente, y o sea, la gente se sorprendió. Yo dije, pues tengo miedo de simplemente no poder manejar una clase o desmoronarme porque esto es difícil. Claro. Entonces, pues, pero entonces conté qué fue lo que hice con eso. O sea, yo utilicé esta práctica de concentración, el rosario, etcétera. Y Jack Kornfield me dice, eso es una clase de mindfulness. Eso de cómo tú explicas que a través del rosario llegas a la práctica, llegas a preguntarte, ¿puedo respirar dentro del bloque de depresión? Ver cómo se expande y ver entonces que se disuelve y queda entonces la experiencia del espacio.
Eso es una clase de mindfulness. Entonces yo recuerdo que haber dicho, wow, o sea, es que uno no sabe que tiene esa capacidad, que como seres humanos tenemos la capacidad de estar con nuestras experiencias. El condicionamiento cultural de que las emociones son malas es tan fuerte. Claro. Y tan fuerte que entonces es un obstáculo muy grande para entender que son una parte integral de nuestra experiencia humana y que son portales. De hecho, de ahí es que sale Rumi, saca el poema La casa de huéspedes. O sea, la vida es una casa de huéspedes. Hoy una malicia, una alegría, lo que sea, etcétera. Ábreles la puerta y recíbelos a todos riendo, porque son todos mensajeros del más allá. Y lo que se refiere con eso es que cada experiencia humana que tenemos, cuando la miramos de frente y lo miramos con una lupa para ver de qué se compone, cuáles son sus componentes, encontramos entonces la experiencia. Yo le llamo la experiencia del absoluto, o el espacio, o a lo mejor tenemos contacto con un ser sabio, etc. O sea, el otro lado de lo que somos, o lo que verdaderamente somos. O sea, encontramos lo que verdaderamente yo pienso somos. que muchas veces, primero, estamos acostumbrados a expectativas, a las proyecciones. Siempre nos dicen cuando seamos niños, cuando lleguemos adultos, cómo va a ser la vida. Y siempre creemos que la vida de adulto va a ser diferente. O entré a la universidad y cuando me gradúe va a ser diferente. Exacto. Y realmente no es así, ¿verdad? Pasó un evento, pero sigue siendo la misma persona. Sigue pasando eso. Sí. Otra cosa que te quería decir es la parte de que entendemos que nuestros estados de ánimo nos definen. Y no sé, yo siempre digo el ejemplo de que cuántas canciones espectaculares salieron en un momento de depresión, en un momento de tristeza, en un momento de dolor, y salió una belleza espectacular. Sí. Y tú cuando estás alegre, cuando estás feliz, puedes producir unas cosas o puedes pensar unas cosas que no las piensas cuando estás triste. Pero son etapas o partes de ti que tú tienes que permitir, que si te quieres conocer realmente, las tienes que ver y las tienes que aceptar todas, ¿verdad? Sí, todo. Porque todo. Yo a veces yo le he dicho a personas, mira, tú tienes esta relación con esta persona y tú tienes que terminar esa relación. ¿Sabes qué debes hacer? Enójate y no dejes que como Hulk, no dejes que la ira se vaya, porque esa ira te va a dar la energía para tomar acción. Sí. Y entonces, no es que, pero es que a veces sí es reconocer que tu estado de ánimo manifiesta cosas en ti diferentes y tienes y ocurren cosas diferentes y haces cosas diferentes, pero no eres otra persona, eres la misma persona. Exacto. Y la rabia tiene una función. Claro. La rabia nos está diciendo que nuestros límites saludables están siendo violentados de alguna manera, o que hay alguna emoción detrás del coraje con la cual todavía no podemos bregar. Por ejemplo, en el duelo es bastante normal. Si yo tengo coraje y culpo a otra persona, es posiblemente porque no estoy lista para estar con lo grande que es mi tristeza. Claro. Entonces, por ejemplo, si alguien murió en mi vida, pues voy a buscar de quién fue la culpa. Es normal. Una vez me doy cuenta, ok, sabes, la muerte ocurre, ahora yo me voy a sentar entonces a llorar la pérdida, pero a veces no estamos listos para eso, no hay espacio todavía. Entonces lo que sí somos capaces de sentir es el coraje. Entonces no es malo, o sea, yo digo que hay que desmitificar, o sea, que la gente emocional la ven como loca. Entonces hay ese discrimen muy fuerte. Y muchas veces la gente que se derrumba o se deprime es que han estado muchos años aguantando. Muchos años lo ven como un símbolo de debilidad. La persona fuerte es la que es capaz de ser precisamente vulnerable y decir, voy a estar con mi vulnerabilidad. Claro, porque hay yo por lo menos al haber podido aprender a estar con esa vulnerabilidad, que de hecho recuerdo que en aquella época, antes de irme de Puerto Rico, me decían que es que, ay, tú eres como mantequilla en palito, tú siempre te estás desmoronando, o sea, todas estas cosas que son una forma de prejuicio. Nunca había escuchado esa frase. Sí, no, o sea, como que no, todo te desmorona, todo te derrumba, pero detrás de eso había un montón de duelos sin resolver, un montón de duelos sin llorar, y lo que yo necesitaba era ayuda para poder estar con la experiencia y pasar al otro lado. Entonces Robert me dio ese regalo. A veces me ha dado rabia, te soy bien honesta. Creo que he sido honesta en la entrevista. Creo que sí. De no haber encontrado una guía así en Puerto Rico. De haber tenido que irme a Estados Unidos y encontrar un maestro que entendiera con tanta profundidad y honestidad y radicalmente honesto lo que es la naturaleza humana, aceptando todos sus aspectos sin discriminar, que es que son pensamientos buenos o malos, emociones buenas o malas, o tóxicas, etcétera. Simplemente decir es que ser humano es a mess. Okay. O sea, el ser humano es una melcocha.
Cómo tú lo manejas todo y te sigues amando. Para mí, ahí es que está la verdadera espiritualidad. Le llamo la espiritualidad de la calle. ¿Sabes? No es nada elitista, ni puesto bonito como un regalo con un lacito. No, la vida es difícil. Claro. Estamos acostumbrados a mirar a gente como Elon Musk y esta gente así que son estos... Y entonces realmente dice, pero eso es un símbolo, eso es una imagen. Entonces... No, estamos acostumbrados a ver lo que son la gente exitosa, la gente que son felices, la gente que son prósperas. Entonces, son proyecciones falsas. Entonces, no son la manera para tú comparar tu vida con esas cosas. Exacto. Si tú te vas a comparar, compárate con algo real, no te compares con algo, ¿verdad? Elon Musk mencioné, debe ser una persona que debe tener sus momentos de tristeza, sus momentos de... Entonces... hay que buscar, ¿verdad? Aceptación así. Creo al haber regresado a Puerto Rico, pues de esos años en otros lugares, he visto con mucha alegría cómo hay personas que han traído el mindfulness a Puerto Rico. He estado tan agradecida de gente como Mauricio Conejo, que dirige el Instituto de Neurociencia Cognitiva y está preparando gente en el mindfulness científico, mindfulness serio, con la conexión de Paul Fulton en Barry, Massachusetts. Paul Fulton es una figura importantísima. Él está en la Junta de Directores de Insight Meditation Society, que es la meca del mindfulness en Occidente. Okay. O sea que ahí hay una conexión muy, muy importante. Y también Verónica Fernández, que dirigió el Centro Gandhi Cedrup-Lin en Puerto Nuevo y ahora tiene el Instituto de Mindfulness. O sea, gente que han sido estos pilares que han traído la filosofía desde su raíz budista, que es de ahí es que donde realmente viene. Y claro, uno puede hacer mindfulness independientemente de la religión. Yo en mi raíz cristiana he encontrado maneras de hacer mindfulness y atarlo a la sabiduría cristiana y es muy hermoso. Claro. O sea que... Tú mencionaste que estabas tomando hace poco la certificación. ¿Terminaste la certificación? Termina en junio. Ya terminé mi practicum, ya lo entregué. Estoy en espera de aprobación y estoy en espera de un examen que nos van a dar como requisito final. Y ya llevo dando clases desde junio del año pasado con buenos resultados. Casi todos los estudiantes que he tenido me han dado un buen feedback y a los que no tengan buen feedback les he preguntado, o a los que de momento se fueron, por favor dime cómo puedo mejorar como profesora. Quiero poder ser una buena facilitadora. No, y por otro lado, no siempre las personas están listas para una herramienta, ¿verdad? Hay personas que, pues... Exacto. Y si las personas quieren conocer un poquito más sobre ti, los servicios que ofreces, también tienes ¿cómo se llama? Mindful Writings, así es el nombre. Mindful Writings. Bueno, hay dos aspectos de lo que hago como freelancer, como agente libre, y me encanta mucho eso de ser libre. Mindful Writings and Translation surge porque mira cómo regreso a los medios. Yo cuando llegué a Unity me fui de estas personas que contestan el teléfono para oración, salen en Unity como podemos orar contigo. Yo hice eso un tiempo, cuando estaba en la sopa orgánica, porque tenía que de alguna forma poder tener un modo de vida. Y luego fui representante de servicio al cliente allí mismo en Unity vendiendo la palabra diaria. Y trabajando como representante de servicio al cliente empiezo a tener la cosquillita de escribir. Una vocecita me decía, escribe para la palabra diaria. Y yo me reí porque yo dije, en medio de esta sopa orgánica, de que mi vida estaba compuesta, como que lo que hice fue como que hello. Fue como, en serio, esa fue mi respuesta. Pero un tiempo después volvió esa vocecita y empecé a enviar samples. Y Laura Harvey, que era la editora, me llamó para escribir para la palabra diaria. Y entonces me llamó para ser su editora asociada. Estuve trabajando con ella. Ella me devolvió al mundo de las comunicaciones. Bueno, digo, fue el poder superior, no, pero ella fue la que me dijo, yo creo en ti, yo creo en en la experiencia que tienes, en lo que tú traes y lo que tú fuiste como periodista, eso no se borró. O sea, eso está ahí, esas destrezas están ahí. Mira, Cristóbal, yo no sé dónde salió aquello porque fue como algo así. Yo simplemente abrí mi corazón y yo me imagino que fue todas las roturas, todos los salideros. Por ahí Dios se coló. Por todos los salideros que tenía, se coló la presencia. Y empiezo a escribir de una manera que yo... Fue como un remolino. Fue como un remolino de todas las vivencias y el dolor que había tenido. Empezaron a salir todos estos mensajes que terminaron siendo publicados en la palabra diaria. Wow. O sea, la mariposa no puede ver, la oruga no puede ver desde la perspectiva de la mariposa. O sea, yo jamás hubiese pensado que eso iba a pasar. De hecho, lloré muchísimo
de emoción cuando cuando recibí esa invitación a ser editora asociada de la revista. Y luego Laura Harvey se va y yo me quedo a cargo de montar la revista durante 5 meses en lo que encuentran una nueva editora. Y entonces recuerdo que cuando ese ciclo acaba, yo dije, wow, yo monté una revista, y no cualquier revista, o sea, monté La Palabra Diaria, fue una cosa, fue un momento de mucha humildad, fue como decirle a Dios, tú me has dado este gran regalo y tú me has permitido a mí hacer esto y me has guiado a través de todo este proceso. Y yo dije, ya me iba a mudar a California para practicar en el monasterio Deer Park, y dije, ya no quiero tener que soltar un trabajo y agarrar un trabajo. Porque ya en Kansas City me mudé un montón de veces y agarré 3 trabajos diferentes y ya iba otra vez de camino a estar otra vez on the road con una mudanza, y ya estaba un poco cansada. Habían pasado 5 años o más de hacer eso, y entonces le dije, dame algo que se pueda mover conmigo. Y entonces surgió el nombre Mindful Writings y Mindful Translation. Surgió todo lo que yo había hecho en los medios desde que empecé a Agencia F, que fue la parte más escrita, ¿no? Toda la trayectoria, ponerla entonces y entonces una amiga, la que era mi vecina de oficina, que nos habíamos convertido en muy buenas amigas, era diseñadora gráfica para Unity y para las cosas digitales de Unity, y ella me hizo, yo le dije, tengo esta idea de un logo, una flor de loto con una pluma, como que la pluma mojando la tinta en la flor de loto, y entonces ella le dice un borrador muy rústico, ¿verdad? Con habilidades de dibujo, y ella hizo ese logo hermoso que está en mi página mindfulwritings.com y mindfultranslation.com, pero que van las dos al mismo espacio. Entonces yo dije, si todo esto pasó, esto puede ser, y le dije a mi poder superior, guíame. Si esto es lo que tú quieres que yo haga, yo necesito una forma de sostenerme, por favor, guíame. Y entonces alguien me regaló un escritorio, surgió una silla, surgió el logo, alguien me regaló un monitor grande para conectar a mi laptop, y fue algo así, this is happening, esto parece que quiere pasar. Y entonces los primeros meses estuve, pues nada, tratando las estrategias de marketing, mudándome, llenando el perfil de LinkedIn, que si uno no lo ha hecho completo nunca, eso se tarda como un mes, eso es un montón, poner cada experiencia y los links, y hice un video que está en LinkedIn también con lo que soy yo y lo que quiero llevar. Claro. Y entonces le dije, el día que estuvo listo, le dije, ahora necesito, y le dije, así mismo, porque así es, o sea, yo, todo eso, esa forma en que yo digo, fue como si me hubiesen enterrado una daga y hubiesen roto el velo que dividía la realidad relativa a la realidad absoluta. O sea, y eso duele enormemente. O sea, que ahora entonces ese hueco se ha quedado abierto para yo hablar y decir, ahora por favor necesitaría una forma de sostenerme, mándame clientes, etcétera, o lo que tú quieras que sea que yo haga. Y yo creo que al final de ese mismo mes llegó una cliente que estaba buscando a alguien que tuviera experiencia en el estilo de prensa asociada en español. Y entonces ahí, y ese trabajo, nada, me empezó a dar un ingreso que me podía sostener nada más con ese cliente. Y entonces empezaron a llegar otras personas, me conecté con la Asociación de Traductores de San Diego, porque era en San Diego que estaba viviendo. De ahí alguien preguntó, ¿conocen alguna persona que tenga experiencia en este lenguaje de New Thought, que es la filosofía de Unity? No es New Age, es New Thought. Una filosofía específica de Mary Baker Eddy, de Charles Fillmore, que también el autor del libro The Science of Mind, Ernest Holmes. O sea, todas estas figuras de principios del siglo XX que traen o masifican la filosofía del nuevo pensamiento, conocen a alguien que tenga experiencia en ese lenguaje, y alguien sabía que yo había estado en Unity, que es primo de Religious Science, y entonces esta persona se conecta, y entonces terminé haciendo trabajos también para un Center for Spiritual Living en California, y esa persona me conecta con Center for Spiritual Living, la sede en Chicago, en Colorado, y termino también editando el libro de The Science of Mind en español, la traducción actualizada. O sea que de momento la espiritualidad y la parte editorial se
Se juntaron. Se juntan y termina haciendo esta cosa maravillosa que se llama Mindful Writings and Translation. Y entonces, pues, para mí ha sido como que no lo hubiese podido ver desde la sopa orgánica. Desde ser la sopa orgánica. Así que si alguien está escuchando esto y está en esa etapa de la sopa orgánica, de momento su vida se desmoronó, se desintegró, no sabe a dónde va, terminó un trabajo, terminó su matrimonio, se le acabó la vida como la conocía, ámese profundamente. No es que haya algo erróneo con usted o usted sea una persona tóxica o tenga un karma inaguantable. Eso no es cierto. Hay mucha esperanza. Búsquese en ese momento. Busque amarse absolutamente. Busque un maestro, alguien que le pueda guiar a través de ese proceso y que no lo vea como alguien que es menos que un ser humano, sino que vea que ahí está el potencial de absolutamente convertirse o volver a ser. Es más, no voy a decirle que piense en el futuro. Ámese exactamente ahí donde está. Encuentre a un maestro espiritual que lo ayude a amarse en medio de la melcocha. Porque eso fue lo que verdaderamente me dio un sentido de lo que... Me dio humildad, me dio un sentido de que ningún ser humano vale más que otro, estamos todos hechos de lo mismo. Yo pude ver de lo que estaba hecho un ser humano. En términos muy profundos, en términos muy simples de lo que está hecho un ser humano, de qué necesidades tiene, cuáles son sus necesidades emocionales, sus necesidades psicológicas, necesidades. Y lo más que se puede desarrollar en un momento así es la capacidad de ser compasivo. Claro. O sea, es el momento más propicio, es el momento dorado para uno desarrollar compasión, ese es el oro de lo que es un ser humano, la compasión. Es la característica más importante, es de lo que estamos hechos verdaderamente. De hecho, acabo con esto porque yo creo que ya el podcast ya va para 2 horas o algo así. Robert me dijo cuando yo empecé a practicar meta, que es uno de los suttas que se practican en el mundo del mindfulness, aunque viene de otro sutta, no es del sutta del Satipatthana Sutta, que es de donde vienen los 4 fundamentos del mindfulness. El Metta Sutta es otra enseñanza, pero se practican juntas. Cuando yo empecé a practicar meta, yo le dije a Robert, yo no entiendo esto de decirme a mí misma que yo sea feliz, que yo tenga salud. Yo no siento nada, yo hay un bloque ahí. Y entonces él me dijo, no puedes ver la compasión porque eso es lo que tú eres. Lo que vas a ver es el bloque primero. Sigue mirando el bloque. Y de hecho encontré otro maestro que se llama Bob Stahl en Spirit Rock que me dijo, sí, antes de ver lo que verdaderamente somos, primero vemos las oscuras. Él dijo The Obscurations. Y me gusta traducirlo como obscuraciones porque suena muy poético, pero a lo mejor es oscuridades. Sí. Vamos a ver primero aquellas cosas que bloquean la luz del sol antes de ver el sol. Claro. Pero claro. Hay que, cuando las miramos, que mucho recibimos, que mucho crecemos, que mucho aprendizaje. Thich Nhat Hanh dice, la flor de loto no crece en el mármol, crece en el lodo, es alimento, es nutrimento, pues hay que abrazar el lodo. Hay que abrazar ese lodo. La melcocha, la sopa orgánica. Hay que abrazar la melcocha. Christine Neff dice, el proyecto es Being a Compassionate Mess. Christine Neff, la pionera de las investigaciones de self-compassion, dice, la meta es be a compassionate mess. Sea una melcocha compasiva. Porque life is messy. La vida es compleja. Uh-huh. Entonces es amarlo todo. Claro. No es convertirnos en un proyecto de ser perfectos. Jack Kornfield dice, la meta no es perfeccionarnos a nosotras mismas o nosotros mismos. La meta es perfeccionar nuestro amor. O sea, si yo puedo amar lo peor que me ha pasado, o lo peor, pues ya. O sea, es como que está garantizada la fuente de amor. ¿Que es perfecto? No. Claro. No, yo todavía tengo trabajo que hacer. Todos, obviamente. Para amar más y perdonar más, claro que sí. Pero pues creo que adelantamos un poquito. Algo que decía mi maestro de yoga también decía que tú puedes estar en este momento completamente iluminado. Ajá. Y 5 segundos más tarde ser un completo idiota. Totalmente. Eso no hay absolutos, no hay cosas permanentes en la vida. Sí, esas experiencias de concentración que cuando yo las empecé a tener, Robert con mucho, que él era, tú sabes, tan hábil con ese tipo de cosas así, y en el próximo segundo estás aquí, tú sabes, estás presente. Claro. Cuando el Satori se acabó, estás aquí. Eso es lo que importa. Y Aisha, las personas que quieran
saber un poco más, pues yo sé que tú has dicho tantas cosas, te sacas como Dios que mío. con la duda, la pregunta, ¿dónde te pueden conseguir? Sí, claro. Bueno, yaishavargas.com, mindfulwritings.com es la parte editorial, si alguien necesita servicios editoriales, pero estoy empezando ya a dar clases de mindfulness, como mencioné, y esas las encuentran en yaishavargas.com. Okay. yaishavargas.com, Y-A-I, S de Samuel, H-A, Y-A-I latina, S-H-A, Vargas, V-A-R-G-A-S.com. Y estoy en Facebook como Yaisha Vargas Pérez, en una página. Está mi número de teléfono, que también lo puedo dar por aquí. Claro. 816-337-6326. 816-337-6326. Y si tiene dudas o preguntas, pues pregunte, acérquese. Sí. Yaisha, gracias por esta conversación tan profunda. Ha sido así, con varios puntos de inflexión. Gracias. No, gracias por la invitación y gracias por... Sabes que te agradezco mucho tener el espacio para hablar de estas cosas, para hablar de la espiritualidad, como yo le llamo, porque la espiritualidad verdadera para mí es la espiritualidad de la calle. ¿Sabes? La vida es como es, la espiritualidad no es... Sí, yo siempre digo que es bien fácil ser iluminado cuando tú vas a un monasterio enclaustrado, aislado del mundo, ¿verdad? Sí, de hablar de la vida de forma tan radical y desnuda como has abierto esta conversación. Gracias. Bueno, gracias a ti por estar aquí. Y sin más que añadir, nos encontramos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Yaisha Vargas por esta excelente conversación, por compartir tantas experiencias y tanta sabiduría en este episodio. Y a ti que nos escuchas, te queremos invitar a que visites nuestra página cristobalcolón.net/háblame. Te repito, cristobalcolón.net/háblame. Aquí encontrarás una encuesta para que nos dejes tu opinión sobre qué te gusta, qué no te gusta de nuestro podcast y qué temas quisieras escuchar. Esta información es valiosísima para nosotros y le agradeceremos enormemente que completes tu participación en esta encuesta. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.